Cápsulas contra el racismo. El tema de esta ocasión es refugiados y racismo. Solicitar asilo y protección en un país distinto al de nacimiento es un derecho humano. La Organización de las Naciones Unidas designó el 20 de junio como el Día Mundial del Refugiado para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo. Este día se celebró por primera vez a nivel mundial el 20 de junio del 2001, en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El objetivo de conmemorar este día es destacar la importancia de los derechos y las necesidades de las personas refugiadas, además de luchar por garantizarles una vida digna. Cualquier persona que esté huyendo de alguna persecución, conflicto o violación a sus derechos humanos tiene derecho a solicitar la protección en otro país. Las personas no deben ser discriminadas en las fronteras y merecen recibir un trato digno y respetuoso. Puedes conocer más al respecto en la página del ACNUR. Dejamos el link en la descripción. Hola, soy Carolina Mejía y soy abogada, madre de 3 hijos, hija de Cristóbal Mejía, quien fuera refugiado guatemalteco que llegó en el año de 1968 después de mucha persecución y el asesinato de mi tío Gabriel. Ambos, mi padre y mi tío, participaban activamente en la guerrilla y tomaron una estación de radio donde transmitieron mensajes en contra del gobierno y sus malas políticas sociales en contra del pueblo. Papá fue salvado y escondido durante un largo tiempo por una media hermana que en aquel entonces se decía era prostituta, y posteriormente llevado a la embajada mexicana por un sacerdote que estaba involucrado en la teología de la liberación. Mi papá dejó de un día para otro su vida, su país, su familia, y realmente nunca imaginó terminar viviendo en México. No obstante, México le brindó protección para poder vivir y crear una nueva vida desde cero. La integración de mi papá en México tuvo muchas aristas. Algunas fueron buenas y otras no tanto. Las buenas fueron que pudo salvar su vida y formar una nueva familia. Las no tan buenas es que la condición de refugiado nunca te permite nacionalizarte mexicano. La sociedad de los años 60, 70, 80 siempre lo rechazaba al saber que era centroamericano, y al presentar su documentación le daban trabajos, sí, pero nunca le pagaron igual que a los mexicanos. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre lo tuvo, esto lo digo entre comillas, vigilando nuestra vida cada cierto tiempo. Otra arista también un tanto amarga fue que nunca pudo regresar a su país. Las visitas de mi abuela y mis tíos fueron muy pocas y muy esporádicas. Las llamadas en aquella época eran muy caras y solo se comunicaban por cartas. Creo que al final era mitad mexicano y mitad guatemalteco. Siempre vivió agradecido con México por haberle dado todo. Aunque el camino no siempre fue fácil, y bueno, finalmente mi padre falleció en el año 2005 de un infarto. En este Día Internacional del Refugiado, creo que es una gran oportunidad para hacer la conciencia de aquellas personas que se ven obligadas a dejar sus lugares o países de origen, que son desplazados mayormente por la violencia que hay en ellos. Nos hace conciencia a tenderles la mano, hacer cualquier acción, por pequeña que sea, para brindarles soporte y ayuda. Gracias por esta oportunidad para hacer conciencia de este tema. Me siento muy afortunada, soy una semilla como un diente de león que el viento trajo a México por medio de mi padre y que he florecido aquí en este país, gracias a las fuerzas y ganas de vivir que me enseñó mi padre Cristóbal Mejía. Agradecemos el testimonio de Carolina Mejía. Las migraciones han sido parte de la humanidad desde sus inicios. Las personas salen de su lugar de origen por muy distintos motivos. Una de estas razones pueden ser diferentes tipos de violencia y a partir de ello se puede solicitar refugio o asilo en un país distinto al propio.
Estas son definiciones jurídicas. Cápsulas contra el racismo. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Cápsulas contra el racismo. En esta quinta entrega hablaremos sobre refugiados y racismo con Verónica Ruiz Laguier. Ella es doctora en antropología e investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Scarlett? Buen día. En esta ocasión hablaremos sobre personas refugiadas y el racismo. Reflexionaremos sobre las formas en que atraviesan las múltiples expresiones de racismo a las poblaciones que han sido forzadas a salir de sus comunidades y buscar asilo en otros lugares. Cuéntanos, Verónica, ¿cómo entender el refugio y qué diferencias hay entre una persona migrante y una que solicita asilo? Bueno, pues mira, normativamente el refugio tiene características distintas a lo que ha sido el exilio, el asilo, ¿no? El exiliado, por ejemplo, tenía una lógica individual, esa categoría, que también obedecía al desplazamiento forzoso fuera del propio territorio, ¿no? El refugiado, que es una categoría que tiene que ver con lo que se estableció a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, un poco respondiendo a la emergencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues bueno, tiene que ver con una lógica colectiva, no individual, en donde está en peligro la vida, la seguridad, la libertad, ¿no? Están amenazadas por una violencia generalizada, por una agresión extranjera, por conflictos internos también, por una violación masiva a los derechos humanos, ¿no? Cápsulas contra el racismo. En Guatemala hubo una larga guerra civil entre 1960 y 1996, es decir, que duró un poco más de 30 años. Ello vino acompañado, por supuesto, de mucha violencia vinculada a cuestiones políticas, pero también al racismo estructural e histórico de Guatemala. En la sesión de marzo de 2022 del seminario Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, la investigadora Martelena Casaús explicó la relación entre el racismo y el genocidio que se dio en este contexto, lo cual se recrudeció a principios de la década de 1980. Ello derivó en una importante movilización de personas que buscaban protegerse de esta violencia y de estos genocidios, en su mayoría personas mayas chujes, canjobales y acatecos, así como algunas otras que se reconocían como mestizos. Escuchemos un fragmento de lo que nos compartió al respecto la investigadora Martelena Casaús. Y vamos a racismo y genocidio. Muchos autores, entre ellos Van Dijk, pero muchísimos autores más, plantean que el racismo genera violencia. Violencia sistémica, violencia cultural, violencia de todas formas. Pero en el caso de Guatemala, en los múltiples peritajes que hemos tenido que hacer, pudimos probar que genocidio y racismo eran dos caras de la misma moneda. Es decir, no es casual que en Guatemala se produjera un genocidio. No se ha producido en otros países de América Latina y es por su carácter ontológicamente racista y por la ontología racista del Estado, racialista. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el elemento histórico estructural contribuyó a moldear un Estado autoritario. Pero también el discurso racista de las élites, en términos de Van Dijk, no solo de las élites de poder, sino de las élites militares y de las élites simbólicas de los medios de comunicación, sobre todo en la etapa contrainsurgente, lo que hicieron es justificar, como diría Manolo Vela en su extraordinario libro, lo que hicieron es justificar que todos los indios, por el hecho de ser indios, eran enemigos públicos y eran sujetos de eliminación. Al catalogarlo como guerrilleros o sobre todo como enemigos públicos o en otros países como terroristas, lo que hicieron es estigmatizarlos y que fueran sujetos de, digamos, de genocidio o de asesinato. En mi hipótesis, en los distintos peritajes y sobre todo ahora les voy a contar, por ejemplo, en el último de la violación sistemática de las mujeres achís, es demostrar cómo las condiciones de intencionalidad del genocidio de Guatemala pasaron por la violación pública y sistemática de las mujeres, y eso es lo que provocó buena parte del genocidio. De forma que yo creo que la consolidación del racismo
durante la etapa digamos, de contrainsurgente, la intensificación de ese estereotipo de indio salvaje, de indio, ahora ya no es dócil, como no es dócil, y es igual que le pasa a los ucranianos. Ahora, como ya no son dóciles, ya no son buenos ucranianos ni buenos comunistas, sino que son sujetos digamos, de eliminación, porque es más que asesinato, es eliminación en masa, ¿no? Entonces, es ahí donde el racismo va a operar como una ideología de Estado. Siguiente. Vemos las premisas pues, del racismo como ha empleado históricamente los aparatos ideológicos y represivos contra la población indígena en momentos de crisis de dominación. Eso es lo importante. Es decir, que mientras las élites de poder se encuentran seguras y tal, bueno, pues dan algunas concesiones, pero en el momento que hay una crisis de dominación o una sublevación o propuestas, digamos, de cambios, entonces es cuando ejercen esos aparatos ideológicos y represivos en contra de la población. Es unido a un discurso racista de las élites militares y económico-políticas que cataloga a todos los indígenas como subversivos, enemigos, objetos, digamos de eliminación, ¿no? Otro elemento determinante en las premisas del racismo y genocidio va a ser y cuando llegue el indio sublevado, y cuando los indios subversivos y vengativos tomen el poder, nos van a matar a todos los blancos. Es decir, entonces esa construcción absolutamente falsa en Guatemala de la blancura, de que las élites de poder se consideran, digamos, blancas y sin mezcla de sangre, es lo que le lleva a tener ese terror, ese temor al indio subversivo y vengativo que va a eliminar, y por eso les tenemos que eliminar antes. De forma que yo considero que hay un tipo de racismo en su máxima expresión fue el genocidio que se produjo con la crisis de dominación militar oligárquica y con la irrupción de los movimientos revolucionarios y de los movimientos sociales, ¿no? De forma que el sustrato racista y el sustrato, digamos, autoritario y represivo produjeron sin duda un genocidio y unos crímenes de lesa humanidad que ahora tanto las élites militares como las élites políticas, como bien saben, están tratando de revertir todos los juicios y demostrar que fueron falsos, que no hubo genocidio y que no hubo población afectada por el genocidio. A pesar de que muchos de los juicios se han ganado, ahora los quieren revertir. Puedes escuchar la participación completa de la investigadora Marta Elena Casaús en el canal de YouTube de la Coordinación Nacional de Antropología e Historia. Cápsulas contra el racismo. Verónica Ruiz Lagier ha trabajado con personas guatemaltecas refugiadas en México y al respecto se pueden consultar sus publicaciones, entre otras, su libro titulado Ser mexicano en Chiapas, identidad y ciudadanización entre los refugiados guatemaltecos en la Trinitaria, libro publicado por el INAH en 2013. Verónica, sé que has trabajado con refugiados guatemaltecos. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cómo se ve reflejado el racismo en las experiencias de personas refugiadas en México? Bueno, yo comencé a trabajar en la frontera sur de México, en la frontera de Chiapas y el departamento de Huehuetenango, Guatemala, 2001. Recorrí algunas de estas comunidades de origen guatemalteco y originalmente solo trabajé los primeros años en la zona de los llanos de Chiapas, que es donde está uno de los pasos formales, ¿no? Con Guatemala. Y que justo estos días está tomado por el narcotráfico. Desde ayer hay una violencia tremenda también en esa zona. Y pues bueno, esta población había decidido quedarse en México a finales de los años 90, cuando justamente en las mediaciones de Naciones Unidas, el gobierno mexicano y organismos internacionales de derechos humanos estuvieron acordando cuáles serían las condiciones para que la población refugiada en México de origen guatemalteco pudiera regresar, ¿no? a su territorio.
Como esos acuerdos al final no estaban siendo cumplidos y que tenían que ver básicamente con el tema de la violencia que continuaba, ¿no? En Guatemala, pues prácticamente la mitad de la población decidió quedarse en Chiapas. Entonces, ahí se comenzó a dar un proceso paralelo de naturalización, un programa de regularización migratoria, y aún así toda la información se daba de manera muy escasa a la población porque lo que quería en realidad el Estado mexicano era que retornara a esta población, ¿no? Organizadamente, y que pues el gobierno guatemalteco resolviera la demanda social, ¿no? Y política de esta población. Lo que te puedo decir es que en materia de derecho internacional, el caso guatemalteco está visto como un caso exitoso en el sentido de que se resguardó a la población. Fueron cuando menos 10 años hasta que comenzaron a regresar organizadamente, pero también porque se dio esta posibilidad de la ciudadanización, de la naturalización, ¿no? Fue un proceso realmente difícil, largo, y que yo creo que a la distancia podemos ver cuáles fueron las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, el no tener planes regionales de integración, no solo económica, ¿no? Sino social, cultural, ¿no? Lo que hoy llamaríamos planes o programas con una visión o un modelo intercultural, ¿no? En donde se ve la integración desde diferentes dimensiones. Lo que sucedió en aquel momento es que los refugiados recibieron mucha ayuda inicialmente de la población mexicana, que estaba igual de empobrecida, ¿no? Muchas veces, que la población que se estaba desplazando, pero que fueron solidarios cuando ellos llegan. Y después, cuando llega la ayuda internacional y se proporciona solamente en los campamentos de refugio, pues por supuesto hay un malestar, ¿no? Al ver todo lo que está llegando, cuando también hay comunidades pues con las mismas necesidades, ¿no? La infraestructura de Naciones Unidas, clínicas de salud, de escuelas, pozos profundos de agua, pues llegaba solo en los campamentos, y esto va generando también mucho resentimiento que va creciendo, ¿no? Hacia la discriminación y el rechazo hacia esa población. Entonces, son errores que se pueden ver a la distancia, que tendrían que ser retomados en cualquier situación de asilo y de refugio, ¿no? Masivo. Y porque son experiencias que nos ayudan a resolver actualmente, ¿no? Problemáticas como lo que se está viendo en Tapachula, aunque ahí están retenidos, ¿no? Todavía no se les resuelve su condición migratoria, a pesar de que la mayoría de ellos vienen cumplen con los elementos que señalan, ¿no? Cuando se trata del refugio, cuando tienen derecho, ¿no? A ser asilados o refugiados, ¿no? Al escucharte, justo me doy cuenta de lo complejo que es la forma en la que atraviesa el racismo, la discriminación, la desigualdad y la xenofobia a los refugiados. Además, justo creo que estas violencias están presentes en los contextos que las orilla a huir de sus países porque no hay garantía de sus derechos humanos. Y pues bueno, para ir cerrando un poco, quiero preguntarte, en el marco del Día Mundial del Refugiado, que es el 20 de junio, ¿qué estrategias crees que deberían o podrían implementarse para enfrentar mejor el racismo y la xenofobia a las que hacen frente estas personas y comunidades? Yo creo que hay que acabar con el mito de la homogeneidad de la población mexicana. O sea, hay muchos trabajos en donde podemos ver la tremenda inmigración que ha existido en este país desde siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de el mexicano y la homogeneidad de la cultura mexicana? Eso no existe, no es verdad, ¿no? Y tendríamos que estarlo platicando y enseñando y evidenciando en las plazas, en los parques, ¿no? Hacer una fiesta cultural a nivel nacional, ¿no? En donde se ven las aportaciones de los diferentes grupos sociales, culturales y las diferentes naciones que existen en México desde hace cientos de años, ¿no? Eso ayudaría
¿no? Porque entonces pareciera que no ha habido aquí inmigración sino apenas hace 15 minutos. Y no es verdad, este país ha crecido con la inmigración de muchos lados, de muchos grupos. Y ante situaciones de violencia en otros continentes, ¿no? Y eso ha enriquecido nuestro país también culturalmente. Entonces, de eso tendríamos que estar hablando, no haciendo pequeños eventos solamente, ¿no? En junio, ¿no? En lugares muy precisos, en donde llevan e invitan a población asilada. No, a quienes tienen que sensibilizar es a la población de a pie, ¿no? Que ha naturalizado el racismo y la discriminación y la violencia hacia la población inmigrante, ¿no? Sean asilados, refugiados o sean migrantes temporales que están de paso, ¿no? Y que lo que quieren es llegar a Estados Unidos, que no tienen quizá estos mismos elementos de asilo y refugio, que no están huyendo de violencia, si es que la pobreza no es una violencia más del capitalismo, ¿no? Pero bueno, siguiendo esa diferenciación, incluso con los migrantes económicos, ¿no? Tendríamos que ser más solidarios, ¿no? Porque somos una sociedad y un país migrante también. Díganme si no, si este país no se sostiene, ¿no? Principalmente de las remesas, ¿no? Junto con el turismo y el petróleo, ¿no? Bueno, el petróleo cada vez menos, pero sí el turismo y justamente las remesas. O sea, somos un país de migrantes. Es escupir al cielo, es ser desagradecido, es ser poco solidario, poco humano, el ser violento. Y a priori pensar que son criminales aquellos que vienen huyendo, con aquellos que vienen huyendo de la violencia en sus países, ¿no? Entonces yo haría una fiesta a nivel municipal, ¿no? Y a nivel ciudades, en las plazas y mucho más información. Esto requiere de información. Sí, totalmente, justo coincido contigo y creo que es algo muy complejo, ¿no? Y coincido en que hay que trabajar esta base colectiva de la sociedad mexicana, como bien mencionas, y hacer esta fiesta, ¿no? Que, como bien dices, dé cuenta de esta diversidad que significa ser mexicano. Otra cosa que también mencionabas y me resonó bastante es la información, o bueno, más bien desinformación que hay en muchos medios de comunicación, la misma que justo reproduce estereotipos, prejuicios, expresiones racistas, discriminatorias o xenófobas hacia las poblaciones migrantes. Y pues bueno, con este comentario cerramos este espacio. Muchas gracias, Verónica, por la información. Este fue el 5º episodio de la serie Cápsulas contra el Racismo. Pueden escuchar los otros episodios en los canales de YouTube de la Dirección de Etnología y Antropología Social o en el canal de la Coordinación Nacional de Antropología. De nuevo, gracias, Verónica, por acompañarnos. Muchísimas gracias al seminario, a ti, Scarlett, y un saludo a todos. Y también gracias a quienes nos están escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.